Bien, voy a realizar un programa, ¿sí? Voy a realizar una función de escalamiento para señales analógicas. Es una función que lo que hará es interpretar el valor en corriente o en tensión que llega a una entrada analógica de un PLC y entregarnos pues eh, un rango de valores que corresponda a una unidad de medida que nosotros conozcamos y con la que querramos pues procesar los datos del programa que estemos trabajando. Entonces, la función consiste básicamente en lo siguiente. Eh, Aquí voy a tener mm, voy a tener la entrada X, voy a tener una entrada X, ¿sí? Que corresponde a lo que llega a la entrada de mi PLC, y voy a tener una salida Y. Ok. Sucede que eh, las señales que pueden llegar al PLC pueden ser de corriente o de tensión. Entonces hay distintos valores que pueden llegar. Si es un sensor que manda señal de corriente, el rango de valores puede ir de 4 a 20 miliamperios. ¿Sí? Y si es un sensor que manda tensión, puede ir de 0 a 10 voltios, por ejemplo, ¿sí? O a 24, depende del tipo de sensor. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra función de escalamiento entonces necesitará tener valores mínimos y máximos. En el caso de X va a tener un valor mínimo de 4 si es una señal de tensión y un valor máximo de 20. ¿Sí? Así 20. Si es de tensión tendrá este rango de valores. Esto en cuanto a corriente y esto es voltaje. Lo mismo pasa con la salida. Con la salida vamos a tener un rango de valores que va a corresponder a nuestra escala. Es decir, todos estos valores que tengamos aquí, todas esas variaciones, en la salida de esa función de escalamiento lo que vamos a tener son ciertos valores que van a corresponder a la unidad de medidas que tengamos. Por ejemplo, yo puedo representar, cuando llegan 4 miliamperios, puedo representar 25 grados centígrados. ¿Sí? Y cuando llegan los 20 puedo representar 100. Entonces, el valor mínimo que debe tomar la salida debe ser de 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Y también va a tener un valor mínimo. Entonces, Y tendrá un valor mínimo y tendrá también un valor máximo. Este valor mínimo de Y lo vamos a conocer dentro del programa como offset. ¿Sí? Y es un valor que se va a sumar. Es decir, independientemente de las variaciones, yo proceso esta señal, el valor que me dé aquí en la entrada, lo multiplico por cierta ganancia y al final le sumo este valor mínimo. ¿Para qué? Para que el rango de valores se mantenga constante dentro de los valores que yo quiero. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a conocer como offset. Y el juego de señales va a tener este comportamiento. Como una pendiente va a ser algo proporcional porque vamos a utilizar un valor de ganancia. Es decir, para cierto valor de X voy a multiplicar por una constante, le voy a sumar este valor mínimo y voy a tener cierto valor en Y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Bien, hay que tener cierto dato en cuenta. Estas variables, el valor máximo de Y, ¿sí? El valor mínimo de Y, son variables internas de la función. Lo mismo pasa con el valor mínimo y máximo de X. Son valores que se establecen, ¿sí? Al momento de que tengamos una señal de entrada. Son valores que establecemos para determinar la ganancia que debe tener y el offset, y así en ese sentido el valor
real de la entrada del sensor, que será X, ¿sí? X será quien variará dentro de este rango, ¿sí? Nos dará un resultado en la variable Y, es decir, nuestro resultado será, en cuanto a datos físicos, tendremos valores de X, que es el que entra al PLC, y la salida de la función, que sería Y. El resto, lo que es máximos y mínimos de Y y de X, e incluso offset y la ganancia, son variables internas que establecemos para realizar a cabo todo el proceso. Entonces voy a crear un programa. En este caso voy a crear un proyecto estándar, ¿sí? Para poder simular. Lo voy a llamar escalar. Y en el caso de que esté programando, selecciono mi PLC. Entonces, escalar. Y lo voy a trabajar en texto estructurado. Programa principal, ladder, ¿sí? Y dentro del ladder voy a hacer el llamado a una función, que será la función de escalamiento. Entonces agrego objeto, POW, le selecciono función, la salida, que será de tipo real, y st. Bien, ¿cuál es la fórmula que se aplica para determinar esta función de escalamiento? La siguiente: Y o out, que es la salida, va a ser igual a ¿qué? Y, que es nuestra salida, va a ser igual a el valor de la ganancia, ¿sí? Que se determina con el rango de valores máximos y mínimos, que se multiplica por el valor real que entra al PLC menos el valor mínimo que debe tomar la variable de entrada. El valor mínimo es ese, por ejemplo, 4 miliamperios, 0 voltios, ¿sí? Entonces, y a esto se le suma el offset. ¿Ok? Entonces, esto es, esta es la fórmula, ¿sí? Ahora, ganancia. ¿A qué es igual la ganancia? La ganancia es igual a el valor máximo que puede tomar la salida. Entonces sería Ymax menos el valor mínimo de Y. Y eso se divide entre valores máximos y mínimos de X. Listo, esa es la ganancia. El offset simplemente es igual al valor mínimo de Y. Entonces, en base a eso es que vamos a crear nuestra función, y en base a eso vamos a realizar todas las operaciones necesarias dentro de nuestra POW. Ok. Bien, entonces voy a empezar declarando todas las variables de entrada que necesitamos. En este caso, el xmin, ¿sí? Dos puntos, real, xmax, dos puntos, real. O bueno, voy a llamarlo in. Entrada, valor mínimo de la entrada, valor máximo de la señal de entrada. ¿Sí?
y voy a utilizar también out min, dos puntos real, punto y coma, out guión bajo max. Entonces con estas variables se establece pues la escala. Aquí la escala está determinada por un valor constante que es la ganancia. En este caso utilizamos una segunda constante que es el offset, el valor mínimo que debe tomar la señal de salida ya procesada. Entonces tenemos 4 valores de entrada, ¿sí? Vamos a tener también como entrada la señal análoga, y vamos a tener una salida que será también del tipo real y será el resultado ya de nuestra función de escalamiento. Entonces, como está esto estructurado, lo que vamos a hacer es seguir directamente la fórmula, y es algo demasiado fácil. Entonces, ganancia vamos a declararla tipo real y offset también de tipo real. Esas son ganancias. Listo, esas son todas nuestras variables. Entonces, vamos a empezar por la asignación del offset. Entonces, offset será igual a out min, punto y coma. Listo. Ganancia. ¿A qué es igual la ganancia? Entonces aquí metemos la fórmula. Al valor de y, entonces out, valor máximo, menos valor mínimo que puede tomar la salida, y esto se divide entre los valores máximos y mínimos de la entrada, que en este caso es x max menos x, in max menos in mínimo, punto y coma. Ya tenemos calculada la ganancia. Esto es una pendiente. Y ahora lo que debemos aplicar es la fórmula de la salida. Ok, estas variables, out es una variable interna, porque es ya el resultado de nuestra función. Listo, entonces ahora sí, la fórmula de nuestra función, la que nos sirve, sería out, dos puntos igual a ganancia, que multiplicamos por, esto lo podemos meter entre paréntesis, ¿sí?, para evitar cometer errores. Entonces la ganancia la multiplicamos por el resultado de input menos el in mínimo, es decir, a la señal de entrada que llega al PLC, por ejemplo, en un lazo de corriente tendríamos 12 miliamperes, por ejemplo, pero de esos 12 miliamperes hay 4 miliamperes que son un valor constante, que en realidad no nos indica una detección, sino que es el cero, es el valor cero del sensor cuando no detecta nada. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, al valor que tenga X como tal, a la variación que tenga el sensor, le vamos a restar este pedacito que en realidad es un valor constante. Esta es la variación del sensor y le mochamos este pedazo. Lo que resulte es lo que en realidad nos quiere, la señal que en realidad nos está enviando el sensor. Y por eso se realiza esa resta. Punto y coma. Ah, bueno, me faltó sumar el offset. Entonces, en el caso de la entrada lo que hacemos es restar ese valor de entrada porque no nos indica una detección como tal, y en el caso de la salida lo que hacemos es sumarlo.
¿sí? Sumarlo, porque a partir de allí es que nuestra escala va a empezar a tomar valores, porque así los requerimos. Ok, entonces esta es nuestra función de escalamiento, muy sencilla. Y ya podemos guardar, bueno, no le cambié el nombre, esto es escalar. Ok, ahora se llama escalar nuestra función. Y lo que voy a hacer es incluir la función escalar aquí. Entonces inserto un módulo vacío y le doy escalar. Entonces miremos que nos aparecen todas las variables input y todas las salidas. Ok. Y salen en el orden de creación. Entonces voy a ponerla arriba. Ok, listo. Entonces vamos a asignarle un valor. Pongamos por ejemplo 15. ¿Sí? Vamos a simular que es una señal un lazo de corriente, pero vamos a hacerlo un poco más realistas. Entonces, cuando el sensor tiene 4, nos manda 4 miliamperes, vamos a poner que el PLC interprete 2040 bits, ¿sí? Y que cuando manda 20 miliamperes, el PLC interpreta 8000 bits, por ejemplo. 8000 bits, porque así es como se hace en la realidad. Entonces, aquí en input vamos a poner un valor que esté dentro de este rango. Entonces voy a poner 5800, por ejemplo. En el valor mínimo hay que poner 2040, que es el valor constante, y el valor máximo 8000. Supongamos que es un sensor de temperatura y yo quiero que ese sensor varíe, ¿sí? O en realidad el sensor detecta entre, no sé, 35 grados, ¿sí? Y 113 grados, por ejemplo. En la salida es la salida de nuestra función escalar. Acá debemos utilizar una variable interna ya de este programa. Entonces, temperatura, voy a poner 2 puntos, real. Y acá al final del proceso vamos a poner que out que escalar, es decir, nuestra función va a tomar el valor de la variable out. Como es una función, recordemos que una función tiene únicamente una salida, ¿sí? Entonces esta función va a tener el valor de la variable out, es decir, todo el resultado el resultado de todo este proceso se almacena en la función escalar, ¿sí? Vemos que aquí una especie de declaración, entonces eso es lo que pasa. Y acá se lo asignamos a temperatura. Temperatura. Listo. Voy a crear una visualización rápidamente. Agregar objeto, visualización. Agregar. Y voy a declarar aquí otra variable tipo real, ¿sí? Para reemplazarlo más luego, porque vamos a hacer algo muy interesante. Entonces voy a poner la variable temperatura. Voy a agregar un cuadro, un rectángulo. Entonces voy a poner porcentaje F, porque nos va a mostrar valores reales. Voy a editar las propiedades del texto y para asignarle una variable que es la que él va a visualizar.
Entonces nos va a mostrar la variable temperatura y voy a cambiar el tamaño. Ok. Entonces eh, vamos a simular nuestra función de escalamiento. Voy a ponerme en línea con mi PLC virtual. Cargo la aplicación. Y bueno, antes de cargar la aplicación voy a agregar algo aquí, que será el dato nos lo va a entregar, por ejemplo, en grados centígrados, grados Celsius. Bien, entonces aquí tenemos la función de escalamiento. Apenas yo dé play, ella debe procesar un valor. Ok. Entonces, ¿qué valor nos da para 5400 en la entrada? 82, en este caso grados centígrados. Y para no tener tantos decimales, recordemos que puse un float, una coma flotante, voy a agregar 1,2, ¿sí? Y eso va a corresponder 1,2 a la cantidad de decimales que voy a tener. Bien, y doy play a la visualización. Entonces aquí vemos el decimal 84,21 grados centígrados para ese valor en la variable. Si cambiamos este valor, entonces vamos a agregarle esta variable sensor para graduar todos esos valores de una manera más dinámica. Ok, entonces voy a agregar aquí, voy a agregar una barra deslizante. Y le voy a asignar una escala, ¿cierto? Un rango de valores. Le voy a asignar un rango de valores. Entonces, ¿dónde inicia? Entonces vamos a ver qué valores mínimos, 2040 y termina en 8000. Eso en cuanto a la configuración de visualización. Entonces, 2040, ¿sí? Y termina en 8000. Esa es nuestra escala. No, de 0. Ok. Listo, entonces, ahora, ¿qué variable le vamos a asignar? Vamos a asignarle la variable que hemos creado, variable sensor, y sensor va a tomar el rango de valores que seleccionemos aquí. Con clic. Ok. Lo compilamos. Voy a iniciar sesión. Ok. Aquí vamos a asignarle sensor. Entonces damos play y vemos que el valor mínimo
que toma sensor es el de 2040. ¿Sí? Ahí nos lo muestra por la cantidad de decimales. Entonces, 2040, aquí lo vemos, ¿sí? Y el valor mínimo en grados centígrados es de 35. Entonces sí se cumple, o sea, el sensor ahí no está detectando, está por ejemplo en una temperatura climática normal y está enviando 4 miliamperios a nuestro PLC. Entonces cuando empieza a variar a partir de allí, ¿sí? Miren, 2194, él va procesando esos valores numéricos y nos va entregando algo correspondiente a los datos que queremos interpretar, en este caso grados centígrados. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo, y al final de la escala vamos a tener 113 grados centígrados, ¿sí? Que corresponden al valor de 8000. Recordemos que el sensor manda una señal de corriente, 4 miliamperes, 6 miliamperes y una cantidad de decimales más, pero el PLC para cada valor de corriente tiene un espacio de memoria, ¿sí? Que cada valor de corriente va llenando. Entonces lo que interpreta el PLC son cantidades de bits, por eso estamos haciendo la simulación aquí con bits. De igual forma podemos decir 4 y 20 miliamperios para que sea de pronto más sencillo entenderlo, y acá en la visualización igual cambiamos ese valor, 4, 20 miliamperios, y la escala principal también voy a cambiarla. Bueno, en fin, 4 y 20 para el mismo rango de valores de temperatura. Entonces iniciamos sesión. Aguarda 4. No cambie el valor máximo, no cambie el valor máximo. Está molestando. 420. Escala principal. Ok, bien. Entonces, vamos a dividir la pantalla. Vemos el rango de valores. 4, ¿sí? 20 miliamperios. Entonces, cuando el sensor manda 20 miliamperios, interpretamos 113 grados centígrados, y cuando manda 4, 35, que es el valor mínimo. Entonces, él empieza a variar a partir de todo ese rango de valores, y nuestra función de escalamiento empieza pues a tomar distintos valores para cada caso. ¿Sí? Entonces vemos que nuestra función sí tiene mucha utilidad, y de hecho el rango de fallo es muy mínimo. Falla dependiendo de los cambios que nosotros realicemos, pero en realidad esto salió de una fórmula matemática dependiente que se aplica al escalamiento de estas señales, al escalamiento como tal. Entonces eso es todo en cuanto a escalamiento de señales analógicas. Aquí en la entrada lo que vamos a asignar es esa entrada analógica del PLC a la que está conectada el sensor. ¿Sí? Entonces esa entrada analógica posee un tamaño en bits, un tipo de dato que le proporciona cierto tamaño en bits. Y acá lo que vamos a tener sí es una variable interna que vamos a controlar en nuestro programa, en nuestra programación. Entonces eso es todo en cuanto a escalamiento de señales, y espero que sea de utilidad, de mucha utilidad. Utilicé software Codesys 3.5, Service Pack 10, lenguaje de texto estructurado y Ladder.